3 días después de mi boda, mis propios padres me pidieron algo tan absurdo que por un momento pensé que estaban bromeando. Querían que les diera el dinero que recibimos como regalos de boda para pagarle cirugía estética a mi hermana mayor. Sí, a la misma hermana que había destruido su matrimonio engañando a su esposo con su propio jefe. Y lo decían con total seriedad, como si fuera lo más lógico del mundo. Mi boda había sido exactamente lo que mi esposo y yo habíamos soñado. No fue extravagante ni llena de lujos exagerados, pero sí fue hermosa. Había unas 120 personas entre familiares y amigos cercanos. Fue una de esas celebraciones donde todo se siente cálido y auténtico. La familia de mi esposo ayudó muchísimo con los gastos. No son millonarios, pero sí bastante cómodos económicamente y, sobre todo, generosos. Gracias a ellos pudimos tener una celebración preciosa sin endeudarnos. Como suele pasar en muchas bodas, varios invitados nos dieron dinero como regalo. Cuando finalmente contamos todo después de la luna de miel, el total rondaba los $1000. No era algo que hubiéramos esperado ni planeado, pero fue un buen extra. Pensamos guardarlo para algo práctico. Tal vez pequeños proyectos en casa, muebles nuevos o simplemente ahorro para el futuro. Nada fuera de lo normal. Pero mi familia nunca ha sido precisamente normal. Tengo una hermana mayor. Desde que éramos niñas, ella siempre fue la favorita. No era algo que se dijera abiertamente, pero todos lo sabíamos. Mis padres siempre encontraban la manera de justificar cualquier cosa que ella hiciera. Hace 6 años se casó con su novio de la universidad. Desde afuera parecía que tenía una vida perfecta. Tenían una casa bonita, viajaban bastante, y en redes sociales todo parecía sacado de una revista. Hasta que un año atrás todo se vino abajo. Resultó que llevaba casi 2 años teniendo una aventura con su jefe. Cuando la verdad salió a la luz, el matrimonio se derrumbó muy rápido. El divorcio fue inevitable. Después de eso, ella volvió a mudarse a casa de nuestros padres. Desde entonces, mis padres la han tratado como si fuera una víctima frágil que necesita ser protegida de todo. 3 días después de mi boda me invitaron a cenar. Pensé que simplemente querían hablar de la boda, ver fotos o comentar lo bonito que había sido todo. Al principio la conversación fue normal. Hablamos un poco de los invitados, del viaje de luna de miel, cosas así. Pero después de unos minutos, mi madre dijo algo que me dejó completamente desconcertada. Comentó lo afortunada que era por haberme casado con dinero. Ni siquiera mencionó a mi esposo, como si él fuera solo una extensión de una cuenta bancaria. Antes de que pudiera responder, continuó diciendo que, dado que ahora estaba en una situación económica cómoda, realmente no necesitaba el dinero que habíamos recibido en regalos de boda. Y ahí llegó la verdadera razón de la cena. Querían que le diera ese dinero a mi hermana. Según ellos, ella necesitaba un cambio de imagen después del divorcio. Empezaron a enumerar ideas: cirugía estética, ropa nueva, tratamientos de spa, incluso un entrenador personal. La idea era que ella recuperara su confianza y pudiera empezar de nuevo con otro hombre. Mi madre añadió algo que todavía me parece increíble cada vez que lo recuerdo. Dijo que, de todos modos, yo probablemente sería ama de casa en el futuro, así que realmente no necesitaba ese dinero. Mi esposo y yo habíamos hablado en privado sobre la posibilidad de que yo tomara una pausa en mi trabajo como profesora en algún momento, quizás cuando decidiéramos formar una familia. Pero esa era una conversación privada entre nosotros, no algo que mis padres tenían de. Una semana después tuvimos una reunión familiar por el cumpleaños de uno de mis primos. En algún momento de la noche, cuando casi nadie estaba escuchando, mis padres volvieron a mencionar el tema. Me preguntaron si ya había pensado en lo del dinero. Esta vez respondí algo diferente. Les dije que sí, que lo haría. Se pusieron muy contentos. Podía ver la satisfacción en sus caras. Pero no tenían idea de lo que estaba por pasar. Un rato después, cuando todos estaban reunidos en la sala, me levanté y pedí un momento de atención. Dije que tenía un pequeño anuncio. Toda la familia dejó de hablar y me miró. Entonces dije que había decidido donar el dinero de los regalos de nuestra boda, el dinero que todos habían contribuido, para pagar la cirugía estética de mi hermana. Así podría encontrar otro marido, y con suerte no arruinar ese matrimonio también. La sala quedó completamente en silencio. Mi tía fue la primera en hablar y me preguntó si estaba hablando en serio. Le respondí que sí, que la petición realmente había existido. Mis padres intentaron decir que yo estaba exagerando o haciendo una broma. Pero había un pequeño detalle que no esperaban. Yo había grabado la conversación de la cena. Reproduje el audio allí mismo. Mientras todos escuchaban, lo único que rompía el silencio era la risa profunda de mi esposo desde el sofá. Mis padres estaban completamente rojos de vergüenza. Mi hermana parecía a punto de llorar.
Y fue la reunión familiar en la que menos tiempo se quedaron. Esa misma noche comenzaron a llegar los mensajes furiosos. Mis padres me acusaban de haberlos humillado delante de toda la familia. Decían que los asuntos familiares deberían mantenerse en privado y que había sido cruel exponerlos de esa manera. Pero me parecía curioso escuchar eso de ellos. Porque cuando me pidieron el dinero, no parecían preocupados por mantener nada en privado. Unos días después mi hermana me envió un mensaje pidiéndome que nos reuniéramos a tomar café, solo las dos. Accept, onk. Ayudado a ver que nuestra relación complicada como hermanas había afectado su autoestima. Y que esa inseguridad había influido en sus malas decisiones durante su matrimonio. En otras palabras, de alguna forma yo tenía parte de la culpa de que ella hubiera engañado a su esposo con su jefe. Mientras tanto, desde la otra mesa, mi esposo intentaba disimular la risa detrás de su taza de café. Pero en medio de todo dijo algo que me sorprendió. Dijo que siempre había resentido mi relación con mi esposo. Porque nosotros realmente nos gustamos. Somos amigos. Nos reímos juntos. Funcionamos como equipo. Y según ella, eso era algo que nunca había tenido en su matrimonio. Desde entonces la situación familiar sigue siendo complicada. Hay discusiones constantes entre mis padres y mi hermana. El resto de la familia observa todo con una mezcla de incredulidad y cansancio. Pero al final, toda esta experiencia me enseñó algo muy claro. La familia puede pedir muchas cosas. Apoyo, paciencia, comprensión. Pero el respeto no es negociable. Y cuando alguien cruza esa línea, a veces la única manera de poner límites es decir la verdad. Aunque incomode a todos.